A partir de 1945, cuando terminó el Segundo Conflicto Mundial, se intensificaron los procesos de liberación de las naciones, que vivían en condiciones de dominio, saqueo, explotación, opresión, discriminación y en situaciones de miseria, ignorancia e insalubridad. La Segunda Guerra Mundial actuó como catalizador de procesos políticos, no solamente en Europa. Los pueblos de Asia y África, sujetos durante mucho tiempo al yugo colonial, supieron aprovechar el derrumbe de las potencias colonialistas. La liberación de algunos países impactó otros aún sojuzgados. Por ejemplo, la decisión española de conceder autonomía a Marruecos español por la ayuda prestada en la guerra civil encendió la agitación en Marruecos francés y en Argelia surgió el Partido del Pueblo Argelino. Finalmente, la política de las Naciones Unidas fue de apoyo a la liberación de países. Con la llegada de los ingleses, desde el siglo XIX, los propósitos imperialistas influyeron para integrar un poco más al país. Penetraron en la India como compañías de las Indias Orientales con fines comerciales. Poco a poco fueron extendiendo las zonas de dominio. El país y la población fueron víctimas del saqueo y la explotación por parte de los europeos. La miseria y discriminación no se hicieron esperar. La falta de oportunidades de los indios para ocupar puestos importantes encontraron salida en las ideas de independencia divulgadas principalmente en la clase media. La situación política inestable y la mala condición económica de Gran Bretaña, al terminar la Segunda Guerra Mundial, motivaron que el Parlamento inglés otorgara la libertad a dos naciones, India y Pakistán. El 15 de agosto de 1947 se declaró la independencia, proclamándose República de la India. Pandit Nehru, educado a la inglesa, tomó parte en la acción nacionalista. Discípulo de Gandhi, fue designado como presidente partidario del programa democrático y de occidentalizar a la India. A mediados del siglo XIX, la península pasó de ser colonia de Francia, quien ejerció la explotación por un siglo. En 1941 surgió la Liga Vietnamita de Independencia, cuya abreviatura es Vietnam, fundada por Ho Chi Minh. Su movimiento estuvo dirigido inicialmente contra Japón. Vietnam quedó dividido en la zona norte con influencia comunista y Hanoi su capital. Como república independiente, su presidente fue Ho Chi Minh. En 1960 nació el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, mejor conocido como Vietcong, alentado por Vietnam del Norte. En 1956, el presidente norteamericano L.B. Johnson aumentó la ofensiva militar contra Vietnam del Norte. En abril de 1964, hubo alto total del fuego y 2 años después los vietnamitas se unificaron política y administrativamente, y el nuevo estado tomó el nombre de la República Socialista de Vietnam. El 1 de noviembre de 1954 se iniciaron las hostilidades entre los nacionalistas argelinos y los franceses, quienes en este año habían sufrido una humillante derrota militar en Dien Bien Phu, que les permitió a los vietnamitas librarse. Un movimiento que se prolongaría 8 años, caracterizados por sanguinario y sucio, ya que frecuentemente los edificios oficiales sufrían atentados. Apareció el Frente de Liberación Nacional, FLN, encabezado por argelinos. Las negociaciones para un arreglo iniciaron en 1960. Fueron difíciles por el deseo francés de quedarse con el Sahara argelino, rico en petróleo y gas natural. En la ciudad de Dien se firmó el cese al fuego en marzo de 1962 y el 3 de julio se proclamó la independencia de Argelia. Angola logró liberarse de Portugal en 1970, después de la guerrilla iniciada entre 1956 y 1961. La nación angoleña quedó en libertad, pero muy dividida, siendo escenario de intereses norteamericanos y soviéticos como parte de la Guerra Fría. El Movimiento Popular para la Liberación de Angola, fundado en 1956, tuvo el apoyo militar de la URSS y Cuba. El conflicto continuó, pero a principios de la década de los 90 del siglo XX se iniciaron negociaciones por la paz en las que intervino la ONU. Hubo manifestaciones de protesta, como la del joven abogado Fidel Castro. El 26 de julio de 1953 realizó un ataque sorpresivo al cuartel de Monacada en Santiago de Cuba. El movimiento fue sofocado y Fidel enviado a prisión. La toma de Santa Clara significó la derrota del ejército batistiano. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó del país con su fortuna personal, permitiendo la entrada triunfal de Fidel Castro y los barbudos a La Habana. La Cuba castrista inspiró movimientos de liberación en otros países de América Latina.
El empobrecimiento del pueblo nicaragüense y los abusos de Estados Unidos fueron tierra fértil a los sentimientos nacionalistas y de liberación. Desde 1925 se presentaron golpes de Estado. La guerrilla de mayor fuerza fue liderada por Augusto César Sandino en 1928 contra los marinos norteamericanos y la Guardia Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, secuestrando personajes de la política, los canjeó por presos políticos y $1 millón, aumentando la oposición al régimen somocista. El movimiento de liberación había cobrado fuerza. Los enfrentamientos eran constantes entre el Frente y la Guardia Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el 20 de julio de 1979, derrotó a los militares del dictador nicaragüense.